Entonces vamos a comenzar, ¿les parece? ¿Sí? Sí, Ya, Sí, perfecto. Entonces accedamos a nuestras aulas virtuales para de ahí poder ver todo lo que tenemos que hacer. Sí, entonces aquí vamos a nuestro módulo 9 que miren, ya vamos terminando todo el curso. Bravo ahí a todos los que han hecho su curso. Entonces, aquí tenemos primero este que dice descarga R3.4.3, ¿sí? Entonces podemos hacer clic ahí y nos va a llevar a esta página web, ¿no? Que es la página web de R. Si ustedes quieren pueden bajar la versión más moderna, porque esta es una versión un poquito más antigua. Pueden ustedes, aquí ustedes pueden buscar como R, así R download, y ahí les va a salir la página inicial. Miren, ahora hay hasta la 3.5.1, ¿no? Hay varias opciones, entonces, por ejemplo, cualquiera de estas podemos utilizar, por ejemplo, esta, ¿sí? La 3.5.1. Entonces, yo les puse una versión un poquito más antigua porque algunas funciones sirven un poco mejor con la versión más antigua, pero si ustedes quieren podemos poner esta de aquí, que es la 3.5.1, que es lo más moderno. Entonces nos podemos bajar ahí la extensión. Voy a deshabilitar los micrófonos, ¿de acuerdo? A ver, ¿dónde están los micrófonos? Ahí están. Entonces voy a silenciar todos, ¿sí? Listo, ahí estamos. Sí, entonces ahí nos bajamos este. Este es como el software, es un software estadístico que es mucho más potente que Stata o que SPSS. Es de este tipo libre, pero es bastante fuerte en realidad. Nos permite hacer bastante tipo de funcionalidades, desde la estadística básica hasta la estadística inferencial, simulaciones y demás, ¿no? Este de aquí es el software básico, digamos así, pero yo puedo tranquilamente trabajar con este software directamente, pero si yo quiero tener una vista un poquito más amigable, más bonita, más agradable para trabajar, entonces yo puedo descargar este que se llama RStudio. Pero RStudio solamente funciona para lo que es Windows Vista 7, 8, 9 y 10. Entonces aquí ustedes pueden bajarse este otro de acá, ¿sí? Entonces vamos a bajarnos también ahora que ya se está abriendo. Vamos a bajarnos de esta otra funcionalidad que se llama RStudio. Entonces RStudio no todo es libre, tiene ciertas dificultades, ¿no? Cuando ya se maneja a nivel empresarial es pagado, pero el R es libre, ¿no? Entonces ahí ustedes pueden ver, por ejemplo, aquí tenemos la opción para Windows Vista, tenemos para Mac o tenemos para Linux, por ejemplo. Entonces vamos a bajarnos el de Windows Vista. Ajá. Acá arriba ustedes pueden ver, ¿no? Aquí tenemos los diferentes tipos de RStudio. RStudio es en realidad una carcasa, podríamos decir. Es como un visualizador del R que es más agradable, más bonito para trabajar. Uno puede trabajar de una manera más amigable, ¿no? Ya voy a mostrar la diferencia, cómo se ve en el RStudio y cómo se ve en el otro. Cuando yo le hago clic aquí en Free, en libre, entonces ahí me lleva y yo puedo bajarme sea Windows Vista o el Mac o así sucesivamente. Entonces ahí se está bajando, miren aquí ya lo he bajado al 3.5.1. Entonces yo le hago clic ahí y empieza a abrirse, ¿no? Siempre tengo que cargar primero R, es decir, el que es versión 3.5.1, la carcasa la cargo después porque voy a necesitar el R para poder cargar, como decir, este visualizador. Entonces yo ejecuto, entonces empieza a ejecutarse, empieza a abrirse. Ahí se demora un poquito siempre. Entonces empiezo a cargar. Yo tengo varias versiones.
Ujú. Entonces ahí va a empezar a cargarse. ¿Sí? Siguiente. Y aquí me permite cargar en todas las versiones, ¿no? Para 32 bits, para 64 bits. Entonces la mía yo ya sé que es 64 bits. Y cargo siempre los elementos o los objetos que son los objetos base, digamos, que se llama core file, que es como decir, el cuerpo principal. Cargo 64 bits porque mi computadora es de ese tipo. Ahora si ustedes tienen 32, pues tienen que cargar la versión 32. Y aquí este de mensajes de traducción es simplemente cuando me sale un mensajito, una nota, pues me puede salir en español o en cualquier otro idioma. Yo lo voy a quitar porque me carga memoria, ¿no? Entonces le pongo solo esos dos y le pongo siguiente, ¿no? Ahí me está preguntando dónde lo va a grabar, entonces le digo que sí, que en el menú inicio se va a llamar R. Sí, yo puedo crear un icono en el escritorio, un icono de acceso rápido, por ejemplo, ¿sí? Y ahí va a empezar a bajarse, ¿no? Ahí se baja. Todo depende del tipo de internet que yo tenga. Si tengo un internet bastante bueno, entonces se va a bajar muy rápido. Y aquí yo ya tengo cargado un R, ¿no? Entonces aquí ustedes pueden ver cuando yo lo busco no aparece porque en realidad lo tengo que buscar en la carpetita que dice R. Hasta mientras que se cargue, ¿no? Entonces aquí ustedes ven esta carpeta, si ven, y aquí yo tengo varias, esta versión la 3.4.3, yo estoy grabando en este momento la más moderna, que es la 3.5.1. Si ustedes le hacen clic ahí, son versiones separadas, no necesitan estar la una con la otra, digamos, sino es que se sustituyen, ¿no? Entonces la versión de R sin la carcasa bonita, digamos así, sin el R Studio, se ve de esta manera como ustedes lo pueden ver, es un poquito básico, ¿no? Y es un poquito simple. Y bueno, hay mucha gente que sí lo trabaja en este formato, pero con el estudio es un poco más visual y van a ver la diferencia que tiene, ¿no? Entonces aquí le podemos cerrar. Sí, tenemos que esperar a que se cargue todo, a que se baje todo. Siempre el estudio va a jalar la versión más moderna del ERE, ¿sí? Ese es un pequeño detalle. Yo puedo tener muchas versiones de ERE en mi computadora, pero el ERE Studio trabaja con el más moderno, ¿sí? Alguien por ahí nos está haciendo una preguntita. Daniela, ¿cuál es la funcionalidad del software? Es un software estadístico, ¿no? Sirve para hacer estadística, modelamiento matemático, análisis, es decir, todo lo que hace, por ejemplo, ArcGIS, aquí podemos hacerlo, pero nosotros podemos elaborar nosotros mismos nuestro algoritmo matemático. Esa es la diferencia. Aquí podemos generar nuestras ecuaciones, podemos generar nuestros modelos de cualquier tipo, con cualquier tipo de algoritmo matemático, porque va a funcionar con funciones, ¿sí? Con variables, podemos hacer simulación, análisis estadístico de cualquier tipo, ¿no? Hasta, por ejemplo, inteligencia artificial y demás. En este caso, yo tengo una función ahí que les voy a hacer que carguen, es en realidad una función geométrica nada más. Y van a ver cómo sale porque grafica, tiene la capacidad de graficar, de hacer mapas, se puede conectar con QGIS y es bastante dinámico, es bastante fuerte. Es un software similar a MATLAB, pero es un poco más flexible que MATLAB y tiene un lenguaje un poco más fácil también. Entonces, aquí ya lo que hemos cargado. Después de que hemos cargado R, entonces vamos a cargar RStudio, ¿no? Aquí en la parte inferior, ustedes lo ven. Entonces, como les decía, RStudio es la carcasa, ¿no? Es lo que le hace lucir bonito, digamos. Entonces, aquí empieza a cargarse. ¿Sí? Entonces, esperamos un momentito. Ahí está, ¿no? Entonces, ahí nos está preguntando dónde guardar RStudio. Lo instalamos. ¿Sí? Entonces ahí va a empezar a bajarse porque el estudio es como también un manejador de aplicaciones. Porque el ERE
en realidad tiene muchas librerías, funciona por librerías como por extensiones. Y hay muchísimas en el mercado para hacer muchísimas cosas, ¿no? De cualquier tipo de cosas que yo piense, yo puedo encontrar. Una de las librerías principales que nosotros tenemos para ERE se llama el CRAN. Entonces, CRAN es como un conjunto de librerías que tienen varias funcionalidades, ¿no? Pero yo puedo tener otro tipo de librerías, por ejemplo, como ERE, puedo tener StatNet, por ejemplo, muy usado para geógrafos, ¿no? Para hacer cartografía, el StatNet. Entonces ahí lo pueden ver, este es un paquete, así se llama. Entonces yo los puedo instalar, yo los puedo ya instalar, tener instalados, o los puedo instalar cuando los vaya a usar, y después yo activo las librerías. Entonces si ven aquí tenemos este de StatNet, ¿no? Y aquí siempre tienen unos pequeños manuales, como ustedes ven, referencia, este manual de referencia, yo me lo puedo bajar, y yo lo puedo investigar para ver cómo funciona, para ver qué es lo que hace, cómo yo puedo replicar, porque tiene como ejemplos. Entonces yo podría usar mis propios datos y usarlo con toda la tranquilidad. O sea, y así se terminó de cargar. Entonces, cuando nosotros buscamos aquí RStudio, si ven, aparece, ¿no? Tengo que siempre escribirlo porque no aparece de una. Siempre tengo que escribirlo aquí abajo para que aparezca, ¿no? Entonces aquí lo abro y ustedes van a ver la diferencia que tiene con el R normal. Entonces, aquí, por ejemplo, este paquete de StatNet, como ustedes ven, miren cómo vienen estos como manuales, ¿no? Entonces dice que hace redes, hace análisis de RGM, que es para análisis neuronal, y aquí tenemos, ¿no? Todo como funciona y con su pequeño ejemplo siempre. Entonces, pero es como una dinámica de trabajo, un proceso. Entonces, aquí ustedes van a ver cómo se carga R. El RStudio, ¿no? Es decir, R integrado con RStudio. Si ven la diferencia que tiene, es bastante grande, ¿no? Entonces, nosotros tenemos aquí en esta parte, donde estoy mostrando, en esta parte están todas las funciones, ahí es donde yo escribo el lenguaje de programación, digamos así, y yo doy las funciones, ¿no? Aquí yo les traje el ejercicio 1, ustedes se lo pueden bajar. En el ejercicio 1, si ustedes le dan clic en ejercicio 1, aquí lo tienen en ejercicios de práctica. Este ejercicio 1 no es con datos, ¿no? Es una función trigonométrica que se genera automáticamente. Entonces, en este caso es para jugarlo, simplemente. Es simplemente para que ustedes se conozcan un poco cómo funciona el sistema. Pero aquí en esta parte yo voy a poner el script que se llama, es decir, el código de programación. Aquí en la parte inferior donde dice consola, voy a ver los resultados de cuando yo proceso todo esto. Yo acá abajo veo los resultados. Aquí en esta parte que dice Global Environment, bueno, ahí se cargan automáticamente las variables o las tablas, lo que yo vaya trayendo, se va cargando acá. Y aquí en esta parte inferior yo tengo varias funcionalidades. En los plots yo tengo los resultados, las imágenes. Si yo hago cuadros estadísticos van a salir aquí. Si yo hago mapas o demás van a salir acá. Aquí en paquetes, en cambio, es para yo cargar los paquetes, ¿no? Y para ir instalando los paquetes. Entonces, primera cosa, yo tengo, por ejemplo, como esto que ustedes ven aquí, que dice librería RGL, library RGL, ¿no? Este es un código, así siempre se tienen que llamar las librerías. Si yo quiero trabajar, por ejemplo, con StatNet, yo tengo que escribir aquí. Si ven, como que me ayuda, ¿no? Miren, library, y aquí me da paréntesis, y aquí voy a poner StatNet. ¿Sí ven? Entonces, así es como yo lo llamo, ¿no? Pero antes de yo llamarle, tengo que verificar que yo haya instalado esa librería. Entonces, para instalar, yo me voy acá a install, ¿sí? Y aquí puedo buscarlo en el repositorio de CRAN o puedo traerlo o alguna web bajándome el cipiado y puedo guardarlo ahí.
Entonces aquí en el CRAN, por ejemplo, voy a coger y voy a llamarle a este que dice RGL, ¿sí? Y voy a ponerle instalar. Entonces ahí ustedes ven aquí en la parte inferior empieza a escribirse solo unas cosas, ¿no? Yo no escribí, solo empieza a escribir y dice instalar paquete RGL y empieza a traer automáticamente la información. Entonces aquí ustedes ven que tiene un stop, significa que en ese momento está procesando, yo no debo topar, no debo escribir nada, lo dejo simplemente que empiece a procesar. Cuando se termina este stop, significa que ya todo el procesamiento está listo, digamos así, y que ya puedo yo proseguir. En este momento está todavía corriendo, ¿sí? Entonces, después de que ya esté instalado y está todo listo, entonces ahí sí yo ya puedo correr esto que dice librería RGL. Pero antes de eso, ustedes se dan cuenta que aquí en esta parte superior yo tengo un código. Este código no necesita de esas librerías porque el software ya viene con unas librerías precargadas, ¿no? Que son las librerías del CRAN. Entonces ya es como que hace cálculos matemáticos por sí solo, digamos así, sin que yo le cargue, porque esas librerías solamente se cargan cuando yo quiero hacer cosas especializadas, ¿sí? Entonces en este caso ustedes ven aquí que dice DIE, ¿no? Punto 1, ¿sí? Eso simplemente para, en realidad todo esto nos dice, esta es una variable que se llama así, DIE.1. Igual a la secuencia de los números, yo voy a empezar con el número 1, voy a hacer que vayan del 1 al 6, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Cada 6, ¿no? Entonces va a ser 1, va a ser 6, va a ser 12, va a ser 18 y así, ¿no? Entonces 1, empiezo con el número 1, de ahí va a ir cada 6, ¿sí? Y de ahí me va a dibujar como que si cada 1 significa que no van a tener ningún tipo de espacio, ¿no? Sino que siempre van a ir 1, 6, 12 y no van a dejar ningún tipo de hueco ni de espacio, nada de eso. De ahí aquí yo tengo la variable DIE.2 y nos dice que es la secuencia igualita, ¿no? Empiezo en 1 y voy a ir cada 6. Cada 6, cada 6, cada 6. Entonces simplemente es un número, si se dan cuenta, es una secuencia de números, nos está creando una tabla. ¿Sí? De ahí nos dice que ha habido otra variable que se llama ns igual a 100.000. Esa variable ns simplemente tiene un número que dice 100.000. ¿Ya? Entonces aquí yo tengo que esperar un poquito hasta que se cargue. Aquí me está diciendo que tiene que instalar paquetes de base de la fuente. Entonces le pongo que sí. Miren, ahí empezó a instalar los que faltaban. Eso es muy normal, ¿no? Es decir, a veces ese es un paquete muy grande y por esa razón se está instalando con muchas cosas, porque trae muchos paquetes pequeños, digamos así. Entonces podemos seguir nosotros aquí. Esta variable ns, y yo tengo que esta variable ns tiene un valor de 100.000. Si ven, todo aquí en el R funciona por variables, ¿no? Es como lo que decíamos, es una programación dirigida a objetos. Por esa razón puede ser cosas cartográficas, geográficas, ¿no? Después acá tenemos una función que es de tipo geométrica, que nos está calculando un ángulo, ¿sí se dan cuenta? Entonces nos dice que este ángulo tiene un grupo de muestras simplemente. Bueno, yo le pongo sample porque simplemente los considero como que fueran puntitos. Entonces me dice que va a coger toda la secuencia de números de IE.1, ¿sí? De ahí me va a coger en la siguiente columna. La primera columna va a poner toda esta secuencia de números que dice DIE.1, que es esa variable. La segunda columna va a poner la variable ns, es decir, puros 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000. Y después me dice que los valores pueden ser reemplazados si, solamente si, estos campos son menores a 1, ¿sí? Y que todos aquellos campos que sean menores a 1 no saldrían. Entonces, aquí en este caso se dividirían por 6, por esta función, 6 por 2 por pi, 3.1416. Si se dan cuenta, no necesito escribir el 3.1416, sino que
Al poner simplemente la palabra pi, ya me coge el número, ¿no? Entonces, si ven, esto puede hacer unas matemáticas básicas, simplemente multiplicar, ¿sí? Pero yo tengo que siempre decir el nombre de la variable. Esta variable se llama ángulo. Ángulo es igual a esta función trigonométrica, netamente. De ahí tengo otra variable que se llama distancia, que es igual a esta otra función, que dice que es una columna, que es la segunda, y ns nada más. Es decir, es una columna modificada la primera y la segunda es una función simple, digamos así. Y de ahí me dice que en el gráfico, porque es un gráfico de coordenadas, va a iniciar con una x0 y con una y0, es decir, desde el origen, netamente, ¿no? Y de aquí nos dice que cada vez que coja un valor en este punto, ¿sí? Coja otro valor en la variable 2 y coja otra variable, otro valor en la y así sucesivamente. Si se dan cuenta, simplemente está jugando con los valores cada vez de que vaya cambiando este valor. Va a ir cambiando pues el punto, el punto, el punto. Simplemente es un juego, ¿no? Aquí nos da un pequeño algoritmo matemático en donde nos dice que para cuando yo tengo un valor i, cualquiera de estos, porque este software funciona mucho es decir, con algoritmos matemáticos. Uno puede trabajar con una ecuación simple, ¿no? Pero funciona también con algoritmos, como lo pueden ver aquí, que dice para, cuando yo tengo mi variable i, ¿sí? Entonces, i va hasta el último valor que tenga, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo el valor de i en 0, entonces voy a tener un valor de y en 0. Entonces, ¿qué pasa si el valor 1 es otro valor? Entonces, va a irse sumándose la distancia y va a irse sumándose el coseno del ángulo de i. Si se dan cuenta, simplemente va a generar a manera de una S, ¿no? Entonces es una función que nos va dando estos valores y va a ir jugando con estos valores cada vez que estos valores vayan cambiando. De ahí, en sí, todo esto es la función, nada más, ¿no? Es simplemente un gráfico teórico, matemático, es un teorema que permite dibujar un tipo de localización, ¿no? Un tipo de patrón. Entonces, pero lo interesante está acá, ustedes pueden ver que aquí tiene la palabra plot. La palabra plot significa plotear, es decir, dibujar. Cuando yo pongo plotear, significa que voy a dibujar algo, ¿no? Entonces me dice plotee desde el origen 0 en y en x, cuando el tipo sea n, y aquí nos va dando otra función, simplemente. Igualmente es para jugar, y nos va dando unas condiciones en las líneas y demás, ¿sí? Entonces, aquí nos va a hacer que si nosotros ploteamos esto, nos va a salir una imagen, nos va a salir un gráfico, ¿no? Y de ahí nosotros aquí tenemos una función que va un poquito más allá, que nos dice permite plotear en 3D, ¿no? Porque este software sí permite trabajar con 3D, por eso les decía, es como que fuera un MATLAB, pero es un poquito más flexible, porque MATLAB hay ciertas cosas básicas que no puede hacer, pero este sí, desde lo más básico hasta lo más avanzado. Pues ahí tenemos nuestra librería RGL, que es la que cargamos, la que estamos viendo aquí, cómo se va cargando. Miren, es sumamente grande, ¿no? De ahí podríamos cargar esta StatNet, ¿sí? Yo ahorita no le voy a poner activo esta porque no necesitamos. Entonces, si yo le pongo aquí, si ven, le pongo un numeral, significa que cuando le pongo numeral es solo un comentario. No se va a correr. Simplemente es algo que yo le comento ahí. Por ejemplo, yo aquí puedo decir, puedo cambiar y puedo poner plotear el gráfico, así, gráfico en 3 dimensiones, ¿sí? Entonces ahí voy poniendo mis comentarios para no olvidarme, cosas así, ¿no? Entonces las buenas prácticas de programación nos dicen que debemos siempre poner esos comentarios para que cuando alguien usa nuestro código, esa persona pueda darse cuenta de qué es lo que yo estoy haciendo ahí. Entonces, aquí, por ejemplo, en esta función nos dice abra el 3D. Entonces nos permite abrir una nueva pantallita que donde yo voy a visualizar mi gráfico en 3 dimensiones, ¿sí?
Y aquí ya le estoy dando a sí mismo la misma función que yo le di acá arriba, pero esta función de arriba está en 2 dimensiones. Esta función de abajo, en cambio, va a estar en 3 dimensiones, ¿sí? Entonces, simplemente eso es lo que se trata de este ejercicio. Y el objetivo de todo esto es en realidad que ustedes carguen el R, ¿sí? Ustedes abran este ejercicio. Para abrirle el ejercicio simplemente lo descargan y le dan doble clic. Cuando ya le tienen cargado todo, ya tienen cargado R, ya tienen cargado RStudio, ¿sí? Ustedes solo le dan doble clic a esta función, ¿sí? Y empiezan a correr así por partes, ¿no? Entonces ahorita vamos a esperar hasta que se nos termine de descargar. Si ven, todavía sigue en stock, todavía sigue cargando esta función. Entonces vamos a esperar ahí con tranquilidad. Hasta eso vamos a ver nuestra presentación, ¿sí? La introducción del curso. A ver, un momento. ¿Sí? Entonces es muy importante de que lo carguen, que lo manejen. En realidad el R es un software bastante difuminado, es bastante conocido, bastante importante, para lo menos para hacer estadística, ¿no? Entonces, el objetivo del curso en sí es brindarles a ustedes métodos cuantitativos para el estudio de fenómenos naturales, ¿no? Entonces, entre los métodos que vamos a ver un análisis exploratorio de datos ambientales, vamos a hacer un ejercicio sobre interpolaciones y vamos a hacer algunos análisis de predicción geoestadística, usando datos ambientales, especialmente de temperatura, clima y demás. Y de ahí algunas técnicas de evaluación multicriterio para estudios ambientales. Todos esos van a estar en un solo ejercicio, que es el ejercicio 2. Entonces, todos ustedes, la tarea que tenemos que hacer es procesar ese ejercicio 2 con los datos que se les ha dado, ¿sí? Entonces, por eso es súper importante que lo podamos ir corriendo. Ahí va a seguir, ahí va a estar avanzando. Sí, esto es un poquito de tener siempre la metodología, ¿no? Vamos a ver si aquí podemos avanzar. Aquí está. Perfecto. Ya lo tenemos abierto. Si ven, mi computadora se pone un poco lenta porque en realidad está procesando toda esa información. Entonces, aquí nosotros tenemos la introducción de nuestro módulo. Nuestro módulo, como vimos ahí, comienza con una metodología que se llama EDA, ¿no? Que es evaluación es decir, es la metodología para la evaluación de datos ambientales, ¿no? Ahí yo me he equivocado en el título, tengo que cambiar el título. Entonces, el EDA en realidad es una metodología para el análisis como decir, de los fenómenos de tipo cartográfico y también para hacer predicciones espaciales. Entonces, el EDA lo que trata es de buscar tendencias y patrones a nivel regional, analizar con los datos puntuales todas estas tendencias y patrones que puedan haber en los fenómenos naturales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo quiero predecir una lluvia, por ejemplo, una inundación, o yo quiero predecir un sismo, si yo tengo datos puntuales, yo podría hacer la predicción a un tiempo específico en función de la calidad de mis datos, porque es muy importante verificar si los datos tienen buena localización, porque si no tienen buena cobertura, entonces yo voy a tener un alto error estadístico. Pero con estas metodologías yo puedo saber si mis datos van a tener un error estadístico importante y yo puedo estar precavido sobre este tema, por ejemplo. Y con simulaciones yo puedo mejorar la calidad de mis datos también. Entonces aquí yo tengo, por un lado, yo puedo hacer monitoreo de redes, es decir, análisis de redes y hacer la predicción, ¿no? Y por otro lado, yo puedo utilizar variogramas, ¿no? Entonces, con los variogramas yo puedo hacer análisis experimental. Significa que yo voy experimentando con los datos
hasta ver qué datos son los que mejor se ajustan a mis fenómenos ambientales. De ahí, en la parte de la predicción, yo generalmente utilizo estos métodos de vecindad, que son los métodos del vecino más próximo o del que se encuentra más cercano a mí, porque en realidad todos estos métodos se basan en la teoría, en la primera ley de Tobler de la geografía, en donde nos habla de la inercia y nos habla de las fuerzas, digamos así, de una muestra en función de las otras muestras que están cercanas a él. Entonces aquí tenemos en realidad todas estas partes que es la predicción del modelo, ¿no? Y identificar si el modelo es de buena calidad o no. Entonces el objetivo de todo esto es crear un mapa de predicciones y ese mapa de predicciones pues se integra en un sistema de información geográfica y finalmente ese mapa vendría a ser un mapa de decisiones, ¿no? Es decir, para ver y yo tomar las mejores decisiones. Y ahí generalmente los resultados suelen ser este tipo de mapas. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener modelos que son la versión siempre de la comparación entre los modelos estocásticos y determinísticos. Esto significa que los modelos estocásticos son como que se va basando en las variaciones o en los cambios de los datos en el tiempo. Y los determinísticos significa que son esos puntos clave donde hubo extremos, ¿no? En donde yo voy a identificar estos puntos extremos, estos outliers que se llaman, o estos puntos que se van fuera de lo normal, para yo identificar, por ejemplo, eventos especiales. Y las simulaciones, que es para recuperar los datos que yo perdí. Es decir, cuando yo hago un muestreo y yo no tengo datos en un espacio, supongamos yo tengo una malla de datos, pero justo en un espacio yo tengo un vacío. Entonces, con simulaciones yo puedo recuperar esa información, pero prediciendo, ¿no? Siempre va a haber un error estadístico. Entonces, generalmente uno hace este tipo como de isolíneas, ¿no? En donde yo puedo ver con certeza un fenómeno o con no tanta certeza un fenómeno. Por ejemplo, si ponemos en la parte amarilla, yo voy a tener un fenómeno de inundaciones con muchísima certeza, ¿sí? Con 99% de certeza. Pero ahora aquí en el centro yo puedo tener menos certeza. Entonces, ese es el objetivo, ¿no? Identificar un fenómeno o un patrón natural con una determinada certeza. Entonces, como ustedes pueden ver, son fenómenos regionalizados, como la lluvia, la temperatura, la elevación, el tema de la humedad o hasta los sismos. Cualquier tipo de fenómeno que pueda ser analizado a través de muestreos que yo regionalizo, ¿no? La contaminación y demás. De ahí yo tengo que generalmente identificar una variable y hacer un levantamiento de datos. Puede ser de tipo estratificado, puede ser con muestreo sistematizado, pero generalmente lo importante es que siempre tenga un tipo de característica aleatoria. Es decir, que las variables sean independientes. Si existe una cierta dependencia entre las variables, puede existir algunos fenómenos estadísticos que dañan el análisis, como por ejemplo heterocedasticidad. Significa que si la una variable depende de la otra, entonces la una le va a influenciar para que crezca igual que la otra. Entonces, cosas de ese estilo, ¿no? Pero yo siempre tengo que recordar que en el aspecto espacial van a tener una dependencia porque van a tener una localización geográfica. Entonces va a tener una correlación estructural en la parte espacial que se llama. Eso significa que espacialmente van a tener su localización, pero por esa razón el sistema siempre hace permutaciones, que se llama. Significa que va haciendo combinaciones al azar de tal manera que va a romper esa tendencia espacial. De ahí se requiere también que tenga siempre una probabilidad, ¿no? Es decir, siempre que tenga no va a ser un 100% de probabilidad del fenómeno, sino que va a tener una probabilidad, no sé, del 90%, del 80%, pero el modelo matemático va a estimar esa probabilidad. De ahí los fenómenos determinísticos y estocásticos, yo lo puse el nombre en inglés porque es como que más aproximado que en comparación al español, como que en el español uno no comprende exactamente, pero en realidad simplemente son expresiones matemáticas, como les dije, el 1 significa flujo,
y el otro, el estocástico y el determinístico, en cambio, son los puntos extremos. Y podemos ver un fenómeno determinístico y estocástico, así como vemos en esta gráfica. Si ven, tenemos las diferentes muestras en una forma lineal, digamos así, que está ascendente, pero no vemos que no todas forman una línea, ¿no? No es que todas están así pegadas a una línea, sino que están como que un poquito separadas, si ven, de mi tendencia. Entonces, lo que nosotros queremos identificar es de esa línea central, de ese punto central, cuánto estas muestras se están separando o se están abriendo de tal manera que existe aquí una brecha entre esta, por ejemplo, y esta de acá abajo. Entonces, ahí es donde yo voy a tener como decir, los parámetros de cómo yo puedo estimar la lluvia, ¿no? Pues yo puedo tener, yo que sé, 50 milímetros como mínimo y como máximo 80. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, pero eso va en función de los parámetros que yo tengo aquí definidos. Entonces, si ven ahí, nosotros tenemos nuestra tendencia, nuestro eje central, que tiene una correlación de 0,88, significa que el 88% de las muestras se encuentran relacionados o caen en un espacio similar a esta línea central. Significa que 88 de 100 muestras son abarcadas por nuestro modelo. Entonces solamente tenemos una incertidumbre en 20% de las muestras que tenemos aquí. Aquí tenemos nosotros nuestra ecuación, como pueden ver, ¿no? Si nosotros vamos cambiando a X con un valor, por ejemplo, de 2, entonces podemos ir viendo cómo va variando este valor, ¿no? Y con esta ecuación podemos ir prediciendo. Ahí tenemos toda nuestra ecuación completa. Este valor de 60 es, ¿qué pasaría si yo tengo un valor de 60 aquí? ¿Sí? Entonces yo tengo este valor de 60, ¿cuál va a ser el valor en Y? Eso es lo que nos dice esta ecuación, ¿no? Entonces ahí tenemos, si ven, ¿qué pasa si tenemos un 50? Entonces si cogemos este punto de 50, con esa ecuación podemos estimar cuál sería el valor en Y. Que en este caso, si yo tengo 50 aquí, entonces yo voy a tener acá 438. ¿Sí? Entonces eso es lo que intenta estimar. Entonces en realidad este es un método que nos permite modelar, digamos así, los diferentes fenómenos en virtud de los datos que nosotros vamos a tener. Entonces, pero como les decía, siempre tenemos que tener esta condición de aleatoriedad, ¿no? Entonces, para eso tenemos nosotros siempre las permutaciones. Entonces, aquí tenemos un experimento, unas lluvias o demás. Tenemos puntos en los cuales nosotros vamos muestreando en el territorio y después de estos puntos en el territorio nos sacamos uno normal. Es decir, hacemos la distribución estadística de estas muestras. Sí, entonces sacamos nuestra distribución estadística y en función de eso, utilizando, por ejemplo, criterios de probabilidad es decir, de probabilidad específicamente y de estadística inferencial para sacar la hipótesis, podemos identificar esos valores que nosotros estaríamos estimando, como lo vimos aquí, por ejemplo, ¿no? Pero en sí, simplemente, miren, este modelo es bastante sencillo porque casi es una línea, ¿no? Entonces no es una línea exactamente, sino que es un poquito exponencial. Entonces ahí nosotros podemos ir estimando, ¿no? Entonces, como les decía, siempre nosotros tenemos que ver este fenómeno de que sea independiente para que pueda ser estimado. Si no, si es dependiente, entonces nosotros estaríamos sobreestimando el fenómeno, ¿sí? Entonces aquí nosotros tenemos los diferentes, por ejemplo, cuando estamos hablando de lluvia, nosotros tenemos muchos picos y un comportamiento muy diferente. Ahí nosotros tenemos que ir haciendo cortes, ¿no? Pues vamos haciendo cortes en los diferentes puntos donde encontramos estas grandes diferencias. No podemos hacer el fenómeno completo porque si no tendríamos un gran error. Entonces simplemente vamos aislando las muestras por un tiempo específico y vamos sacando pequeños cortes de tiempo, ¿no?
Entonces, ahí es cuando nosotros vamos haciendo que el fenómeno sea estacionario. Entonces, nosotros lo que vamos haciendo es solamente cogiendo un cúmulo de datos, hacemos ese análisis en ese tiempo específico o en ese territorio específico, porque puede ser que en ese territorio haya una condición súper diferente, porque hay justo un lago, entonces la condición en ese lugar es muy diferente a los alrededores, entonces cogemos solo esas muestras y hacemos solo el análisis ahí. Entonces dejamos las otras muestras y las otras muestras las procesamos aparte, digamos así. Entonces ahí hacemos que el fenómeno sea estacionario y focalizado en un solo lugar, en un solo tiempo específico. Entonces aquí es donde nosotros lo que queremos buscar, justamente como nos dice aquí vemos, bueno, bastantes ecuaciones, pero en realidad lo único que queremos buscar es que espacialmente haya una homogeneidad. Significa que el fenómeno tenga una característica similar en ese territorio, porque si tiene muchas diferencias, entonces no se va a poder predecir el fenómeno, ¿no? Y si en el tiempo, por ejemplo, no es la misma lluvia que yo tengo en enero a que yo tengo en agosto. Entonces yo voy a tener que escoger un tiempo en el donde el fenómeno va a tener un comportamiento similar, ¿no? O horas del día donde va a tener similar o cosas de ese estilo, de tal manera que se prediga solamente ese tiempo específico en ese punto específico. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí nosotros vemos todas estas ecuaciones que en realidad es simplemente el aislamiento de la variable en un tiempo específico. ¿Se ve? La variable X aislada en un tiempo 1 en una condición M1, ¿sí? Y aislada o a un tiempo 2 en una condición M2 y así sucesivamente, ¿no? Entonces la idea es que yo escojo estas condiciones, el M1, M2 o MN, ¿no? Entonces mis condiciones van a ser en función sea de un espacio o sea de una condición, por ejemplo, si es un aspecto de un riesgo, supongamos, cuáles van a ser las condiciones de ese riesgo, el hecho de que va a haber una vía ahí que corte o cosas de ese estilo, ¿no? Pues yo no puedo, yo siempre tengo que poner condiciones similares, ¿sí? Voy a tener condiciones similares para el estudio en ese momento estacionario, digamos así. Y aquí tenemos nosotros este otro grupo de ecuaciones que sí, en sí, igualmente nos demuestran estacionariedad. Y aquí nos dice sobre un tiempo, aquí nos dice en función de un tiempo al cuadrado. ¿Qué significa el cuadrado? Simplemente que en vez de ser los valores reales, en realidad yo voy a hacer que los valores me digan los extremos. Entonces ya el fenómeno no va a ser una línea, sino va a tener una forma como de una S. ¿Sí? Entonces voy a sacar los valores más pequeños y los valores más grandes y los valores raros los voy a dejar en el centro, ¿no? Entonces cuando yo hago con este exponente 2. De aquí sería en un tiempo y en un espacio, ¿sí? Y aquí las covarianzas. Las covarianzas simplemente es lo contrario. Entonces, cuando yo quiero ver, por ejemplo, valores extremos, los valores extremos se van a salir como puntitos así extremos fuera de la línea, muy alejados de la línea, pero cuando yo hago covarianzas, simplemente que el fenómeno ya no va a tener una forma lineal, sino va a tener como que fuera un círculo. Entonces, en ese círculo, los puntitos se van a salir fuera del círculo central, ¿sí? Es fuera del núcleo, digamos así, van a salirse afuera. Entonces, las covarianzas lo que hacen es ese tipo de análisis, ¿no? Es decir, lo que hace es concentrar mis muestras o mi normal, la media de los datos, me los concentra en un círculo, ¿sí? En un punto medio, ¿no? Como que fuera un target así. Entonces, justamente ahora se utilizan mucho las covarianzas para lo menos que cuando son fenómenos naturales, por ejemplo, si es lluvia, si para inundaciones, por ejemplo, cuando es sismología, yo utilizo covarianzas porque no puedo utilizar un fenómeno lineal, porque las ondas, por ejemplo, de los sismos, son ondas, ¿no? Entonces son formas realmente muy diferentes de las líneas, son, como decir, tienen un fenómeno como de expansión, así como de área de influencia. Entonces, por esa razón yo necesito usar las covarianzas para que mi modelo se ajuste mejor al fenómeno. Entonces, entre unas de las cosas que más utilizamos en las covarianzas para identificar la dispersión es la varianza.
Entonces en realidad, no utilizamos la desviación estándar, sino la varianza para abrir el fenómeno, porque si utilizamos la desviación estándar, entonces el fenómeno va a estar en términos de números muy pequeñitos. Es decir, todos van a estar 0.5, 0.6, 0.7. Pero si hacemos las covarianzas de las varianzas, entonces ahí ustedes saben que ese es el doble, ¿no? Ese es la exponente de 2. Entonces ahí nosotros vamos a tener unos valores más grandes y vamos a poder ver el fenómeno, como decir, hecho un zoom. Entonces ese es el objetivo, ¿no? Entonces ahí nosotros tenemos algunos de estas como aplicaciones, digamos así, que es, por ejemplo, este fenómeno que es unidimensional del movimiento, en donde nos identifica es una partícula, digamos, que va saltando en diferentes intervalos de tiempo y que va teniendo diferentes distancias. Recuerden que es como que fuera una pulguita, ¿no? Que cada día salta y salta a la misma distancia, ¿sí? Entonces eso significaría un patrón. Pero ¿qué pasaría si esta pulguita ya no salta a la misma distancia, sino que salta a distancias diferentes? Al principio saltaba muy cerca y después salta muy lejos y así sucesivamente. Entonces ahí tiene un movimiento muy aleatorio. Entonces eso es lo que se quiere ver, cómo va a ser ese movimiento aleatorio en el tiempo, digamos así. Entonces ahí nosotros tenemos, por ejemplo, que su posición inicial de la pulguita es 0, ¿no? Es las coordenadas 0. De ahí nosotros identificamos la posición de la partícula en un tiempo, pero en función de todas sus localizaciones, digamos, ¿no? Entonces tenemos en el tiempo t, pero tenemos una primera localización, una segunda localización y así sucesivamente. Pero aquí el fenómeno es una derivada, ¿sí? Porque en realidad estamos derivando la ecuación del movimiento de esta pulguita para identificar esa característica lineal, ¿sí? Y tratar de ver que forme esa como S de la que hablamos. Entonces, en realidad es para ver si la pulguita en algún momento en realidad tuvo un movimiento demasiado grande que fue en contra de lo que normalmente hace esta pulguita. Es decir, de lo que normalmente salta esa pulguita, si salta muy lejos, entonces en realidad tuvo un comportamiento no probable. Entonces eso es lo que intentamos hacer. Entonces aquí las equivalencias van a ir siempre de 1 a menos 1. Y si se sale fuera de eso, entonces se fue fuera de los límites, ¿sí? Porque ahí estamos poniendo es como que fueran unas 2 barras de límites del comportamiento de este animalito. O, por ejemplo, del clima, ¿no? Los valores extremos del clima, lluvias extremas y así. Entonces aquí nosotros vamos a tener el tiempo sobre como decir, sobre el excedente, sobre este valor extremo de cómo se extendió, cómo saltó demasiado lejos o cómo llovió demasiado, por ejemplo. Entonces eso nos demostraría, por ejemplo, un comportamiento atípico, pero puede ser que haya comportamientos atípicos que sean cíclicos, ¿no? Entonces eso es lo que estamos tratando de ver aquí. Entonces ahí es como se vería en realidad esta varianza si nosotros le hacemos un zoom. Significa que aquí en esta parte empezó el fenómeno inicial, pero el fenómeno fue avanzando, fue avanzando, fue avanzando, fue avanzando, porque fue probablemente cíclico. Entonces, eso es lo que nosotros queremos ver, que probablemente dicen, ah, no, es que aquí siempre hay crecidas. Sí, pero ¿qué pasa si el siguiente año realmente la crecida fue mayor? De la crecida hubo mayor crecida. Y de esta crecida que hubo en el segundo año, hubo una crecida mayor. Y así sucesivamente, ¿no? Generalmente este criterio se utiliza mucho y es un criterio de probabilidad, ¿no? De la densidad del fenómeno en el tiempo. Entonces se utiliza muchísimo cuando se hacen las huellas de carbono y ese tipo de cosas, porque como ustedes saben, eso es acumulativo. Entonces uno no puede hacer acumulaciones normales, sino que lo tiene que hacer a través justamente de la varianza y de estas probabilidades. Entonces, aquí nosotros podemos ver algunas ecuaciones que se utilizan, por ejemplo, para este tipo de cosas, pero solamente una pequeña aspecto general. Aquí podemos ver nosotros el desplazamiento, ¿no? Que es esta idea de cómo la partícula se va moviendo hacia un lado o hacia otro lado o hacia otro lado. Es decir, puede ser que su trayectoria siempre sea hacia adelante o tenga un ángulo específico o simplemente sea disperso. Entonces queremos ver esas fuerzas de dispersión, digamos así, del desplazamiento, ¿no?
Entonces, esto es más que todo un criterio netamente de este modelo matemático que no es exactamente el que estábamos viendo, pero es del siguiente, el que vamos a ver mañana. Entonces, de ahí ustedes pueden ver que la varianza siempre va en función de, en este caso, la varianza de X, del fenómeno cualquiera, la lluvia que sea, es dependiente de T, es decir, del tiempo, de un tiempo específico, ¿no? Y obviamente cuando estas dos variables son aleatorias e independientes, ¿no? Entonces aquí podemos ver en el tiempo 2, en el tiempo 4, 3, el tiempo 2m, es decir, cuando la función cambió, cuando tuvo un ciclo diferente, ¿no? Estas son ecuaciones más complejas, digamos así. ¿Sí? Entonces vamos a quedarnos hasta ahí para mañana esto continuar, pero vamos a ver aquí. Estábamos con nuestra función ver, creo que no nos quiere correr. A ver, aquí sí está funcionando. A ver. Aquí nos está diciendo que algo no está respondiendo bien, algo pasó que no responde bien. Ah, ya está, ahí está bien, perfecto. Entonces, cuando nosotros hemos llegado aquí, ¿cómo lo vamos a procesar? ¿Sí? Por ejemplo, nosotros cogemos esta primera variable que vemos acá. Voy a bajar un poco mi pantalla para que me pueda ver. Ahí está. Entonces, cogemos nuestra primera variable. Por ejemplo, queremos crear esta variable y le ponemos... Ya, perfecto. Entonces, cogemos nuestra variable, por ejemplo, de la línea 2 y le ponemos correr. Sí, sí lo pueden ver. Entonces aquí ya se formó, ¿no? Aquí está nuestra primera columnita, digamos así, nuestra primera variable. De ahí ponemos correr la segunda, ¿sí ven? Y aquí ya se creó esta segunda, ¿sí? Aquí creamos esta nueva variable que se llama ms, ¿sí? Y si ven, aquí ya se creó esta variable ms. Aquí viene la variable ángulo, ¿sí? Que es esta función que hemos creado. Si ven, aquí tiene, si nosotros le abrimos de ahí, ahí vemos todos los datos numéricos que se crearon de esta función. Aquí vemos distancia, le podemos hacer, le hacemos un clic ahí, le corremos, y ahí vemos distancia, podemos abrir también, ahí todo se nos va creando, es teórico netamente, ¿no? Y aquí podemos correr todas estas funciones, aquí hasta aquí, para que se cierre, no siempre tiene que cerrarse, iniciar y terminar. Entonces corremos ahí, ¿sí? Y ahí ya se procesó, ¿no? Ahí como que ya se procesaron, miren, ya tengo mi variable x0, x1, y0 y y1, ¿sí? Hasta con datos y todo, ¿no? Y ya se calculó automáticamente esta función. Sí, esto es netamente para jugar, digamos así. Tenemos este plot, entonces vamos a plotear y ahí se va a generar una imagen, un gráfico, ¿no? Entonces se demora un poquito porque ahí va a generar un gráfico en realidad de la función que en este momento acabamos de crear, ¿sí? Entonces esperamos un momento hasta que termine de cargar. Siempre se demora un poquito y nos va a salir en esta parte de aquí, de este lado. Si ven que aquí es como que se va procesando algunas cositas, ¿sí? Cada vez que va ploteando va haciendo alguna cosa. Ahí está, mire, ya se va procesando. ¿Sí? Ahí va procesando. Vamos a ver nuestro gráfico. Ahí está, si lo pueden ver. Le hacemos zoom. ¿Sí? Entonces ahí vemos el resultado en realidad de nuestra función matemática y de la ecuación que le pusimos ahí, ¿sí? Cualquiera que fuera, le podemos poner aquí. Sí, ahí no se me puede abrir porque me está demasiado pesado mi computadora. Ay, no me quiere cargar. Un momentito. Vale, aquí. A ver, ¿alguien tiene una pregunta por acá? Todavía sigue instalando. Si
Sí, seguía instalando, pero en realidad, es decir, hay que dejarlo ahí un poquito porque si ven como que demanda bastantísima memoria. Ahorita yo le cargué para hacerle un zoom para que lo puedan ver más de cerca. ¿Sí? Ahí está, ¿no? Pues miren, este es el comportamiento que nosotros planteamos con esa ecuación, ¿sí? Puede ser cualquiera, podemos ir cambiando nuestras funciones y podemos simplemente ponerle que no vaya del 1 al 6, sino le podemos que vaya del 1 al 3, pongamos, ¿sí ve? ¿Sí? Entonces yo puedo nuevamente volver a correr todo esto, nuevamente volver a correr, y va a volver a correr todo. Entonces, lo maravilloso de esto es que yo puedo correr todas las veces que yo quiera este mismo proceso. No tengo que, si no necesito ni siquiera guardar los resultados, sino que siempre va a volver a procesar lo mismo, siempre, 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 ¿no? Entonces, yo solamente guardo el script, tengo mis tablas y yo puedo generar el mismo proceso todo el tiempo, siempre lo mismo. Miren, aquí cambia un poquito, si ven, sí, ahí cambia hasta el gráfico un poquito. Y ahí está procesando, ¿no? Aquí procesó los datos también. ¿Sí? Y ahí está procesando. Entonces yo puedo ir cambiando los parámetros y así sucesivamente. Yo le digo, no lo multiplique por 6, multiplique por 4. Y así sucesivamente, ¿no? Y va a ir cambiando y va a ir modificando. ¿Sí? Miren cuando le cambié cuando era 3, miren cómo cambió completamente la función, ¿no? Es decir, simplemente yo le di otros parámetros y me cambió la función completamente, ¿no? Sí. A ver, ya va avanzando aquí. Quiero que se abra para que lo puedan ver. Voy a cerrar mi Windows porque creo que eso me hace muy pesado. Voy a cerrar esto. Ya, ahí está, miren. Si le puse 3 me salió una línea. Ya no me salió como el otro porque el otro era 6. Si se dan cuenta cómo puede ir cambiando, entonces simplemente la función cambia y cambian todos los resultados, ¿no? Entonces yo puedo ir haciendo con este script, yo puedo ir probando un millón de cosas y haciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo, ¿no? Yo puedo hacer mi propio script y demás. Mañana vamos a ver ya un ejercicio con datos, ¿sí? De cómo traer datos con Excel y así sucesivamente, ¿no? Y ya unas tablas de datos reales, porque esto es netamente teórico, ¿no? A mí me quedó diferente el gráfico, sí, porque lo que pasa es que el gráfico es un teorema. Entonces, cada vez que yo le dé un clic, cada vez que yo le haga correr, 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 el teorema me va a dar diferentes cosas, si se dan cuenta, a no ser de que yo haga muchas permutaciones y ahí va a llegar a un punto en el que va a estar estable, porque es un teorema netamente, ¿no? Esto que vemos aquí. Entonces, acá abajo cuando nosotros le hacemos, si ven, nosotros habíamos cargado esta extensión, le podemos poner aquí correr, ¿sí? Entonces aquí está corriendo esta librería, ¿sí? Y aquí me dice que, listo, ya terminó de correr. Aquí yo puedo abrir el Open 3D, ¿sí? Ahí me va a salir una nueva pantallita, ¿no? No la cierro, la dejo ahí. Y de ahí voy a coger y voy a plotear esto. Es la misma función de arriba, pero aquí la voy a plotear en 3 dimensiones, ¿sí? Entonces, si ven, es la misma función de antes, pero ploteada en 3 dimensiones. ¿Se acuerdan que yo les cambié los valores? Yo le puedo volver a ponerle aquí 6, así como estaba antes. Puedo volver a correr hasta aquí. No necesito correr el plot el anterior, ¿no? Simplemente con la función anterior yo ya puedo correr. ¿Sí? Y si ven, ahí ya tenemos en 3 dimensiones, ¿no? Ya le puedo dar hasta la vuelta. ¿Sí? Le puedo dar la vuelta, le puedo ir moviendo y haciendo todas estas modificaciones. Entonces, como ustedes pueden ver, en realidad tiene mucha capacidad en este aspecto el ERE, puede hacer desde cualquier tipo de ecuación básica hasta cualquier tipo de simulación o modelamiento 3D, ¿no? Entonces, por esa razón se utiliza mucho para los análisis estadísticos actuales.
Entonces mañana vamos a utilizar esos datos de precipitación. Yo lo que le recomendaría es que traten de cargarlo, lo carguen y descarguen los datos, descarguen los ejercicios. Entonces cuando ustedes ya tengan los ejercicios, ustedes van a tener una carpetita más o menos así, ¿sí? Entonces, por favor, donde tienen los ejercicios, van a tener justamente estos dos ejercicios. Por favor, ahí mismo carguen los datos, ¿sí? Porque es un poco más fácil después para llamarlos, porque nos toca es como que llamar los datos, entonces es un poquito más fácil después cuando yo tengo aquí mismo en mi misma carpeta, ¿sí? ¿Listo? Eso es todo y nos vemos mañana. ¿Alguna pregunta? A ver, voy a habilitar los micrófonos porque están apagados. Un problema. El viernes me comenzó a doler así, de un rato al otro me comenzó a doler así, ¿Aló? sin motivo. ¿Aló? ¿Alguien que quiera hacernos alguna pregunta? No, profe, todo claro, gracias. Perfecto. Entonces, para mañana no olvidemos, por favor, cargar el software y tener listos sus datos y sus ejercicios, ¿sí? Profe, tengo una pregunta. Sí, claro. Es que me pareció escucharte cuando te conectaste, bueno, a las 2, a las 3 o no sé, cuando estaba Joana, que decías que todo tenía que estar en C. No necesariamente, es decir, yo puedo tener en el R no hay mucho problema, yo puedo tener en el C, o puedo tener en mis documentos, o puedo tenerle por ahí en el E, donde ustedes quieran, pero lo importante es que todo depende de su Windows. Si su Windows es muy difícil de cargar porque tiene muchas seguridades, entonces yo les recomiendo que lo graben en mis documentos mejor. Perfecto, gracias. O en alguna carpeta que ustedes tengan ahí compartida, de esas que como para siempre, puede ser en esas, cualquiera. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? No, por ahora no, Daniela, gracias. Listo, muchas gracias entonces. Buenas Descansen bien. noches. Hasta luego, Buenas igual. Noches. Gracias, hasta luego. Buenas noches. Buenas Hasta noches. mañana. Buenas noches. Buenas noches a todos.